Educación y cultura en México entre 1911 y 1970. El nacionalismo y su impacto en la cultura, las artes y la política. El nacionalismo fue un movimiento ideológico que surgió en el México postrevolucionario. Imagínate que después de años de lucha y contienda, era importante lograr la integración de los grupos muy diferentes de mexicanos. El nacionalismo cultural fue también una reacción en contra del gobierno de Estados Unidos que buscaba impedir que se implementaran los principios nacionalistas de la Constitución de 1917 por considerar que se oponían a sus intereses monetarios. Recuerda que durante el gobierno de Porfirio Díaz se dio mucha entrada a los grupos extranjeros para que pudieran venir a nuestro país a utilizar para su provecho los recursos mexicanos. Cuando, después de la revolución y partiendo de la ideología nacionalista, se pretende recuperar estas posesiones para el país, por supuesto que los grupos de extranjeros con intereses económicos en México tendrían mucho de qué quejarse. El nacionalismo político llegó a su punto máximo en 1938 con la expropiación petrolera. Hasta antes de esa fecha, el petróleo mexicano era explotado principalmente por particulares y extranjeros. Después de la expropiación, fue el Estado el que se quedó a cargo de la explotación de este valioso recurso natural. El nacionalismo también tuvo importante influencia en las artes, especialmente en la música, en la pintura y en la literatura. Los artistas y creadores del periodo postrevolucionario buscaban exaltar a través de sus obras la historia y las raíces mexicanas, así como el orgullo nacional. Entre los grandes músicos mexicanos de esta época podemos mencionar a Blas Galindo, a Silvestre Revueltas, a Carlos Chávez y a Manuel M. Ponce, quien rescató la canción mexicana, buscando e investigando la música de los poblados y de las pequeñas rancherías. En esta época surge también el corrido, que es la forma más típica de la canción popular mexicana. Los corridos son canciones que cuentan historias. Más tradicionalmente podemos encontrar corridos sobre actos heroicos, sobre la mujer y su belleza, sobre las maravillas naturales, así como sucesos trágicos y cómicos. Durante la Revolución, el corrido fue además un medio para la información popular. En la pintura podemos hablar del muralismo, movimiento artístico que surgió en la década entre 1920 y 1930. Los muralistas mexicanos proponían llevar la pintura mucho más allá de los caballetes, olvidarse de los cuadros y llegar hasta los grandes murales de los edificios públicos. De esta manera, el arte podía estar al alcance de todos. Las obras de los muralistas mexicanos reflejan los problemas de nuestro pueblo. Son una crítica a la injusticia y representan también las grandes etapas de la historia de nuestro país. Muchos fueron los muralistas que adornaron con sus obras esta época. Sin embargo, podemos destacar a José Clemente Orozco, a Diego Rivera y a David Alfaro Siqueiros. En cuanto a las letras, la novela de la Revolución Mexicana se vistió de características muy especiales. La novela de la Revolución muestra pesimismo y desesperanza. Narra los sucesos históricos de la Revolución, pero desde un punto de vista triste y apesadumbrado. Entre los novelistas más destacados de esta época podemos mencionar a Mariano Azuela, Rafael F. Muñoz, Martín Luis Guzmán y José Vasconcelos. Alfabetización y políticas educativas. En 1920, el 80% de la población de México era analfabeta. Esto es, de cada 10 personas mayores de 6 años, 8 no podían leer ni escribir. En 1921, el presidente Álvaro Obregón expidió un decreto mediante el cual se fundó la Secretaría de Educación Pública, SEP. Uno de los principales objetivos de la SEP en su fundación
fue establecer un sistema educativo de masas para poder llegar a la mayor cantidad posible de la población de México. José Vasconcelos fue designado para dirigir a esta naciente institución. En 1922, Vasconcelos encabezó una importante campaña alfabetizadora en nuestro país. Como parte de esta campaña, Vasconcelos integró a la población preparada, pidiéndoles su ayuda como buenos mexicanos para que enseñaran a leer y escribir a los que no lo sabían. Con este fin, se organizó el Ejército Alfabetizador Infantil, que estaba integrado por niños y niñas de los 3 últimos grados de la escuela primaria. Ya para 1940, todavía era analfabeta la mitad de la población. Sin embargo, los esfuerzos alfabetizadores continuaban. En 1944, el entonces secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, emprendió una nueva campaña alfabetizadora. Ya para 1970, menos de la cuarta parte del país continuaba todavía sin saber leer y escribir. Entre 1940 y 1970 se dio una importante explosión demográfica en México. Esto implicó una mayor demanda en los servicios de salud, de vivienda, de empleo y de educación. La educación en México se enfrentó a 3 grandes problemas durante esta época: el aún muy alto índice de analfabetismo, la carencia de escuelas y maestros capacitados y finalmente las prácticas pedagógicas deficientes. Como parte de las estrategias para abatir estos problemas, se continuó con las campañas de alfabetización, se construyeron escuelas y se publicaron obras pedagógicas y clásicas. Durante esta época se creó también la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. El indigenismo. En la época posterior a la Revolución, la mayoría de los indígenas de México vivían en condiciones de extrema pobreza e ignorancia, y eran además maltratados y explotados por otros grupos sociales. Se llama indigenismo a las políticas que aplican los gobiernos para intentar resarcir la situación de rezago de los grupos indígenas. Las primeras prácticas indigenistas buscaban integrar a los indígenas al grueso de la población dominante, pero a expensas de ir desapareciendo como cultura, perdiendo su lengua, su tradición y sus costumbres. El presidente Lázaro Cárdenas comenzó a promover la integración de los grupos de indígenas, pero ya con un carácter pluralista, esto es, exaltando la lengua, costumbres, valores y artes de estas comunidades. Sin embargo, aún en nuestros días, los indígenas siguen siendo segregados y menospreciados en muchos casos. La mayor parte de los indígenas se concentran en los estados de Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Hidalgo y Campeche.